Y si te dijera que existen señales sagradas, huellas invisibles, que solo algunas mujeres escogidas por el mismo Creador llevan en el alma. Son signos que no pueden ser vistos por los ojos del cuerpo, pero que el cielo reconoce con claridad y que los espíritus adversos temen profundamente. Hoy te hablaré de esas señales y de cómo reconocerlas en tu propia historia. Porque si logras identificar, aunque sea una, podrías estar a las puertas de una revelación que transforme tu vida para siempre. Este mensaje no es para todas. Es para aquellas que han caminado entre lágrimas, que han rezado en soledad, que han sido marginadas y aún así conservan en el fondo de su ser una esperanza silenciosa, casi sagrada, de que hay algo más grande esperándolas. Hoy vamos a descubrir a la luz del Espíritu las 7 marcas que distinguen a una mujer elegida. Marcas que no siempre se comprenden con la mente, pero que el alma reconoce cuando está en gracia. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame mi propósito, porque al hacerlo estás abriendo tu corazón para recibir la palabra que el cielo ha preparado para ti. Y también estarás ayudando a que este mensaje alcance a más almas sedientas de esperanza. Dale me gusta a este video si crees que Dios aún obra milagros en el silencio, porque muchas mujeres están esperando una señal y quizás tú seas el instrumento que Él quiere usar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada palabra aquí compartida busca recordarte lo que el cielo ya ha sellado sobre tu vida, aunque tú aún no lo veas. No olvides esto: la 6ª marca que te voy a revelar podría ser la llave que abra la puerta que lleva años cerrada. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser lo que tu alma ha estado esperando desde hace tiempo. Respira profundo, abre tu espíritu y comencemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que desde niñas parecen llevar sobre sí un misterio, un llamado que las distingue incluso cuando no lo comprenden? En un mundo que busca uniformar, hay quienes nacen con la impronta de lo eterno. No es coincidencia. Jeremías 1:5 nos lo confirma. Antes de formarte en el vientre ya te conocía. Antes de que nacieras te consagré. Estas palabras no son poesía, son promesa divina. Y en ellas se encierra el llamado de toda mujer que ha sido apartada por Dios. Ser una mujer elegida no significa tener una vida perfecta ni cumplir con las expectativas del mundo. Es más bien vivir marcada por un fuego interior que no se apaga incluso en medio del rechazo, del abandono, de la incomprensión. Una mujer elegida no se define por los aplausos que recibe, sino por la fe que la sostiene cuando nadie la ve. Porque cuando el Señor llama, no lo hace por méritos humanos. Llama porque ve en ti lo que el mundo no logra ver: una fortaleza escondida, una fe que aún está naciendo, una misión que solo tú puedes cumplir. San Pío de Pietrelcina, a quien muchos conocen como Padre Pío, lo vivió en carne propia. Él decía que cuanto mayor era el llamado, mayor era también la cruz que debía cargarse. Y es verdad. Ser elegida a menudo implica atravesar fuegos que otros no entienden. Pero también significa ser bendecida con gracias que solo el alma puede contener. Es precisamente en medio del silencio y del sufrimiento donde se manifiestan las señales que Dios ha impreso en ti como un mapa espiritual que solo Él sabe leer. Recuerda que no hay elección sin combate. Cuando el cielo declara sobre una mujer: esta es mi hija amada, el enemigo no se queda quieto. Se levantan pruebas, dudas, heridas del pasado. Pero Padre Pío nos recordaba que cuanto más violenta es la tentación, más cercana está la victoria. Si estás en medio de una tormenta, no huyas. Quizás sea el umbral de tu transformación. Y si te sientes sola, recuerda que María, la Madre de Dios, también fue una mujer elegida que guardó todo en su corazón, incluso el dolor de no ser comprendida. A lo largo de los años, muchas mujeres han sido levantadas por el Espíritu para misiones silenciosas pero decisivas. No todas se vuelven santas de altar, pero todas son santas de alma.
Padre Pío repetía que la oración humilde de una mujer fiel puede mover montañas. Y esas oraciones son las que el cielo usa para abrir caminos donde no los hay. Si has sentido que tu historia tiene más sentido del que parece, si has llorado en secreto pidiendo una señal, si has perseverado cuando nadie te comprendía, quizás esta palabra sea la respuesta. Porque cada una de esas experiencias deja una marca no de dolor, sino de elección. Marcas que no son visibles, pero que resplandecen en lo espiritual. Estamos por entrar en la parte más profunda, el descubrimiento de esas 7 marcas. Y como enseñaba el mismo Padre Pío, quien se entrega sin reservas a la voluntad de Dios, será guiado con suavidad, incluso por los caminos más ásperos. Abre tu alma porque las marcas ya están allí. No se trata de inventarlas, sino de reconocerlas. Y cuando lo hagas, no volverás a ser la misma. El camino de una mujer elegida no es fácil, pero sí está lleno de sentido. Y en ese camino, Padre Pío, como Padre espiritual de tantas almas, nos acompaña todavía desde la eternidad. Que su intercesión te fortalezca y que el Espíritu Santo ilumine tu corazón para que puedas decir con la certeza de una hija amada: he sido marcada por Dios y mi historia está en sus manos. Isaías 43:2 nos ofrece una promesa que no es solo consuelo, sino también una invitación a la confianza profunda. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Pero lo que muchos aún no comprenden es que esas aguas son inevitables, porque el camino de una mujer escogida no está libre de pruebas, sino precisamente marcado por ellas. No es la facilidad del sendero lo que la distingue, sino su fidelidad en medio de las tormentas. Las pruebas espirituales que enfrenta son más intensas porque el enemigo no ataca lo que no teme. Si tus luchas han sido grandes, si los vientos han golpeado con fuerza tu vida, es porque llevas en tu alma un propósito que asusta al infierno. No son casualidades, son parte del proceso de purificación y santificación al que Dios te está llamando. Estas batallas muchas veces no dejan huellas visibles. Se libran en el silencio del corazón, en las noches donde el alma clama sin encontrar respuestas. Son heridas invisibles, cicatrices que solo Dios ve, pero que transforman profundamente. El enemigo ataca con dudas, con pensamientos que intentan apagar la luz del llamado, susurrando que no eres capaz, que tu misión es demasiado grande para ti. Otras veces esas luchas son externas, puertas que se cierran sin explicación, traiciones de quienes amabas, juicios injustos. Pero en vez de verlos como castigos, empieza a verlos como señales de que estás siendo formada. Porque antes de cada elevación hay una resistencia, y esa resistencia, lejos de derribarte, está llamada a revelarte. Padre Pío decía que la oración era la mejor arma que tenemos, y en esas noches de silencio y lágrima, cada Ave María, cada suspiro hacia el cielo, es parte del fuego que moldea el alma elegida. Cada caída es oportunidad de gracia, cada herida es una puerta a lo sobrenatural. Porque no estás siendo destruida, estás siendo revelada. Las mujeres que Dios ha apartado llevan marcas invisibles. Son signos del cielo que solo quienes caminan en el Espíritu pueden reconocer. Y es en esas marcas donde comienza el discernimiento. El fuego no solo consume, también revela. Y cuando una mujer es tocada por Dios, su percepción espiritual se afina. Comienza a ver lo que otros no ven. Siente lo que no se dice. Percibe lo que el mundo ignora. Es la voz de Dios que la llama por su nombre, como llamó a Samuel en la noche, hasta que el corazón responde: habla, Señor, que tu sierva escucha. Esa sensibilidad espiritual no es un don común, es un regalo que viene acompañado de una misión. Y como decía el propio Padre Pío, no hay mayor tristeza que el alma que ha visto y luego olvida. Por eso, una mujer elegida no puede cerrar los ojos espirituales una vez que han sido abiertos. Ella puede estar rodeada de personas que no perciben el peligro, que viven distraídas en lo superficial. Pero ella siente.
Siente cuando hay falsedad en el ambiente. Siente cuando un lugar ha sido espiritualmente contaminado. No es paranoia ni simple intuición. Es el Espíritu Santo hablando al corazón. Y aunque muchas veces eso pueda ser una carga pesada, también es un privilegio de intercesión. Porque esa mujer ha sido llamada a ser centinela, como lo fue la Virgen, al pie de la cruz, atenta firme en oración constante. En las horas más oscuras, cuando nadie entiende su llanto ni sus desvelos, cuando incluso ella misma duda de su camino, vuelve a resonar en el alma la voz de aquellos que como Padre Pío supieron atravesar el dolor con fe. Cuanto más se sufre, más se ama, decía. Y es verdad, porque el amor purificado por el sufrimiento se transforma en fuerza imparable. Una mujer elegida ha sido llamada a amar con la misma pasión con la que Cristo amó en la cruz. Por eso, si sientes que tus luchas son demasiado grandes, no desesperes. Pregúntate qué está viendo el cielo en ti que aún no ves. Quizá esa marca que llevas no es castigo, sino señal de misión. Una misión que, como decía el mismo Padre Pío, solo puede cumplirse con obediencia, silencio y amor. Prepárate porque el cielo no llama sin propósito. Y cuando Dios revela una marca, es porque también entrega la gracia para cargarla. Lo que viene no es el final de tus batallas, es el inicio de tu testimonio. El mundo necesita ver mujeres marcadas por la fe, por la oración, por la luz, que no se apaga en la oscuridad. Y en este camino recuerda una cosa más que dijo Padre Pío: ora, espera y no te inquietes. La preocupación no sirve para nada. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Con esa certeza sigue adelante. Lo que el cielo está gestando en tu vida es mayor de lo que puedes imaginar. Esta marca es como una espada invisible ungida por el Espíritu Santo, capaz de rasgar el velo de las apariencias, de desmantelar las mentiras del enemigo y de revelar sus trampas antes de que siquiera se levante una piedra contra ti. No es un don dado para exhibición, sino para la vigilancia espiritual, la intercesión silenciosa y la protección de lo sagrado. La mujer que ha sido elegida debe aprender a custodiar este regalo con prudencia. No todo lo que se discierne debe proclamarse, ni todo lo que se siente debe compartirse, porque esta señal no es un trofeo sino una responsabilidad celeste. Cuando el joven Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha, no solo mostró obediencia, sino una disposición interior a recibir la voz de Dios en el silencio que los demás no podían sostener. Esta es en esencia la primera marca, no un poder humano, sino una elección divina para estar despierta mientras otros duermen, para escuchar cuando otros se distraen y para captar lo que a muchos les pasa desapercibido. ¿Alguna vez has sentido que tu espíritu ve más allá de lo visible? ¿Has percibido en tu alma aquello que nadie más parece notar? Si es así, esa marca ya ha sido impresa sobre ti. Y lo que viene ahora te ayudará a comprender el propósito celestial de estas señales invisibles que el Señor ha dejado como huellas sobre tu vida. Avancemos. La segunda marca de una mujer elegida es un corazón encendido por un fuego que no se apaga, un ardor que la incomoda frente a la tibieza de lo mundano y que la lanza hacia las alturas espirituales. Mientras otros se conforman con lo conocido, ella siente un clamor por lo eterno, una sed insaciable por la presencia de Dios. Esta santa inconformidad, como diría el apóstol en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es arrogancia ni orgullo. Es una urgencia espiritual que no la deja instalarse en lo cómodo. Ella no corre detrás del reconocimiento humano ni de los logros efímeros. Corre tras el rostro de Cristo. Su alma no se acomoda porque ha sido tocada por la eternidad. Padre Pío enseñaba que quien verdaderamente ha probado el amor de Dios ya no puede conformarse con los placeres pasajeros de este mundo. Ese fuego que arde en el interior no es carga, es impulso.
No es castigo, es dirección. Ella se aleja de relaciones que antes parecían indispensables porque ya no alimentan su alma. Conversaciones superficiales y pasatiempos vacíos pierden sentido. Mientras otros se embriagan con lo pasajero, ella se alimenta del silencio de la oración, del anhelo por lo sagrado. No es fácil. Ese mismo fuego puede ser malentendido y a veces la mujer elegida se encuentra sola. Pero esa soledad, como decía Padre Pío, es el jardín donde Dios planta los secretos de su reino. Es en ese aislamiento donde se manifiesta el cielo. Dios retira las voces del mundo para que su voz se escuche más nítida. Esa alma no se detiene no porque esté vacía, sino porque ha sido llena de algo que no cabe en esta tierra. Ha vislumbrado la belleza de lo eterno y ya no puede regresar a lo banal. Padre Pío decía que el alma que ama verdaderamente a Dios no soporta la tibieza. Por eso, aunque duela, aunque implique renuncias, ella avanza. Camina entre lágrimas, pero no se detiene. Camina entre dudas, pero no se rinde. Camina porque ha sido sellada. Y ese sello la distingue, la separa, la consagra. Ya no busca refugio en lo humano porque su morada está siendo construida por manos celestiales. Cuando otros celebran la estabilidad, ella celebra la transformación. Cuando otros buscan permanecer, ella obedece el llamado a partir. Y en medio de todo ese movimiento, ella descubre que no está sola, Cristo va adelante y los santos la rodean con su intercesión. Padre Pío, en una de sus cartas, escribió que el alma llamada por Dios debe aprender a vivir de fe, incluso cuando todo parece oscuridad. Esta oscuridad no es ausencia de Dios, es parte del camino hacia su luz. Y tú, si sientes ese fuego, si reconoces esa marca, debes saber que has sido elegida no para ser como las demás, sino para vivir en lo extraordinario de lo divino. Permanece firme, persevera, porque el que ha comenzado en ti la buena obra la perfeccionará. Como lo hizo con tantos santos y santas, como lo hizo con la humilde alma de Padre Pío, también lo hará contigo. La tercera huella de una mujer elegida por Dios es una fe inquebrantable, una convicción tan arraigada que ni los vientos más violentos ni las tormentas más oscuras pueden derribarla. Es esa fe que permanece firme cuando todo parece derrumbarse, cuando las promesas divinas parecen lejanas y silenciosas. Y aún así, ella no deja de creer. En la carta a los Hebreos 11:1 leemos: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa certeza que nace no de lo humano, sino del Espíritu, es la que distingue a la mujer tocada por la gracia. Es esa voz interior que le susurra que aunque sus ojos no lo vean y sus manos no lo palpen, Dios sigue obrando. Es esa confianza profunda, como la que vivía Santa Mónica, de que aunque todo parezca perdido, el Señor no ha terminado de escribir la historia. Pensemos en Ana, una hija fiel de Israel, que año tras año soportó la humillación de no poder concebir. Su corazón sangraba en silencio mientras otros la señalaban, pero su alma no dejó de elevar súplicas. En vez de rendirse, entró al templo con el corazón quebrantado y le ofreció al Señor lo único que tenía: su fe. Y fue esa fe lo que abrió el cielo, y el Señor le concedió a Samuel profeta de naciones. También Ruth, símbolo de lealtad y esperanza, perdió a su esposo y lo que parecía ser su futuro. Podía haberse quedado en lo conocido, en lo cómodo, pero abrazó la fe, caminó junto a Noemí y adoptó al Dios de Israel como su Dios. En lo natural todo parecía perdido, pero en el plan divino se estaba acercando al propósito eterno. Fue de su linaje que nació David y de él Cristo. Esther, por su parte, vivía en un reino extranjero rodeada de costumbres ajenas a la fe verdadera. Aún así supo que había sido puesta allí para un tiempo como este. Arriesgó su vida, se presentó ante el rey sin ser llamada, y lo hizo porque sabía que no estaba sola, Dios caminaba con ella. Esa fe transformó el destino de un pueblo entero. Ana, Ruth, Esther, tres mujeres que vivieron pruebas extremas, pero no dejaron que el dolor apagase su confianza.
Porque una mujer elegida no es aquella que no sufre, sino aquella que en medio del sufrimiento no suelta la mano de Dios. Son esos momentos de aparente ausencia divina, cuando todo parece silencio, cuando las puertas se cierran, cuando las lágrimas se hacen oración, los que revelan con mayor fuerza la huella de la fe verdadera. Y quizás tú estás hoy en ese lugar. Te sientes ignorada por el cielo, como si tus súplicas no alcanzaran el trono. Pero recuerda, la fe inquebrantable no se mide por los milagros visibles, sino por la fidelidad en lo oculto. Si tu alma sigue creyendo incluso entre lágrimas, ya llevas en ti la señal de los que han sido llamados. Padre Pío solía decir que la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. No dejes de orar. Si estás caminando en medio de la noche, es porque Dios te está preparando para un amanecer que transformará tu vida. Y cuando llegues sabrás que esa fe no fue en vano. Como enseñaba también Padre Pío, el alma que confía, aunque el dolor la envuelva, jamás será abandonada. Que esa certeza te acompañe, porque lo que está por venir es más grande que todo lo que has perdido. La cuarta señal de una mujer elegida por Dios es un corazón quebrantado pero jamás destruido. Es esa herida que no mata, pero que enseña. Es la marca silenciosa de las lágrimas derramadas en lo oculto, cuando nadie más escucha salvo el cielo. Son las noches en las que el alma se arrodilla no por debilidad, sino por amor. El Señor, que no es ajeno al dolor de sus hijos, se hace presente precisamente allí. Lo dice el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón herido y salva a los de espíritu abatido. No huye del sufrimiento, se acerca. Él entra en medio del fuego de la traición, del rechazo, de la pérdida, y acompaña a sus hijas con la ternura de un padre que no abandona. Cada lágrima es contada, cada herida es vista, cada gemido escondido es recogido con misericordia. Padre Pío solía decir que el alma se fortalece en el crisol del dolor. Y es cierto, porque el corazón que nunca ha sido roto tampoco ha sido transformado. Dios permite que sus elegidas pasen por estos valles oscuros, no para castigarlas, sino para formarlas. Allí en lo más profundo, cuando todo lo demás se desvanece, se revela la verdadera identidad, no la que el mundo da, sino la que Dios pronuncia sobre sus hijas. La historia de Ana lo demuestra. Años enteros soportando la humillación, cargando el silencio de un vientre vacío. Pero no se endureció. Fue al templo, al lugar donde el dolor se transforma en súplica. Y allí, frente al altar, su llanto se hizo oración. Dios escuchó. Le dio a Samuel, profeta del Altísimo, fruto de un corazón roto que no se rindió. También José, vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, olvidado en la prisión. Pero no perdió la fe, no permitió que el resentimiento lo atrapara. Y cuando llegó el tiempo de Dios, fue exaltado. De la oscuridad al trono, porque así obra el Señor con quienes se mantienen fieles aun en la herida. Lo mismo vivió el rey David, herido, perseguido, incomprendido. Pero cada caída era motivo de un salmo. Cada batalla una canción nueva. David no negó su quebranto, lo consagró. De sus cicatrices nacieron cantos eternos que aún hoy fortalecen al pueblo de Dios. Padre Pío afirmaba que las almas grandes son aquellas que han sido laceradas por la cruz, pero abrazadas por el amor. Y esa es la esencia de esta señal. Convertir el sufrimiento en alabanza, las lágrimas en intercesión, las cicatrices en señales del poder de Dios. Porque ve, el corazón roto no es débil, es fuerte, sabio, firme en la fe. La mujer elegida comprende que el dolor no es el final, sino el camino hacia una restauración profunda. El rechazo deja de ser maldición para convertirse en redirección. La pérdida no destruye, purifica. Y con el tiempo sus ojos ya no ven el sufrimiento como castigo, sino como maestro. Esa mujer deja de esconder sus heridas y comienza a ver en ellas una historia escrita por el cielo. Sabe que cada marca en su alma fue el lugar donde Dios puso su mano.
Sabe que en su llanto encontró consuelo, en su soledad encontró abrazo. Padre Pío decía que el alma que ha sufrido es un altar donde Cristo deposita su gracia. Así cada dolor vivido en la fe se vuelve presencia de Dios. Y si tú que lees esto sientes que has sido quebrantada una y otra vez, si tu alma guarda cicatrices profundas, no temas. Esa marca ya está en ti. Es señal de que no estás sola, de que Dios ha estado allí muy cerca. La quinta señal de una mujer elegida por Dios es un amor ardiente y radical por lo sagrado, una devoción que no se queda en la superficie, sino que brota de lo más íntimo de su alma como una llama viva que anhela la santidad. Es un deseo constante de alejarse de lo mundano y caminar hacia lo eterno. Mientras muchos buscan agradar al mundo, ella solo quiere agradar al Señor. Mientras otros se conforman con lo que pasa, ella fija su mirada en lo que permanece. La carta a los Romanos 12:2 nos recuerda con fuerza: no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esa renovación es la que ella busca con cada respiración. Esta señal nos muestra que la mujer elegida no ha sido llamada a vivir conforme a las modas pasajeras, ni a los valores cambiantes de la sociedad. Ella no se deja arrastrar por lo popular ni por lo aceptado. Su alma está anclada en lo alto, en lo puro, en lo santo. Pero ese amor por lo sagrado no es algo que nace de la noche a la mañana. Es fruto de un proceso lento, silencioso, lleno de oración, recogimiento, ayuno interior y perseverancia. Es un amor que se cultiva cuando el mundo intenta distraerla con lo banal, cuando las voces externas la llaman exagerada, radical, incluso fanática. Pero en lo profundo ella sabe que ha sido llamada a algo más grande. Padre Pío solía decir que quien ama verdaderamente a Dios no se conforma con darle un poco, sino que le entrega todo. Y así vive la mujer elegida. Su alma rechaza de forma natural todo lo que no glorifica a Dios. Es un fuego que arde dentro de ella cada vez que lo santo es profanado, cada vez que lo puro es despreciado. No se conforma con una fe tibia ni con una vida espiritual mediocre. Quiere todo de Dios. Quiere sentirlo, obedecerlo, reflejarlo en su andar, en su hablar, en sus decisiones. Y aunque el precio sea alto, aunque implique caminar en soledad, ella no da marcha atrás. Recordemos a Daniel, un joven apartado desde sus primeros años para vivir en fidelidad a Dios. En medio de una cultura pagana, de un imperio repleto de ídolos y manjares, él eligió no contaminarse. Rechazó los manjares del rey, renunció a los placeres del palacio, se mantuvo firme. Y esa fidelidad lo llevó a experimentar lo sobrenatural, visiones, sueños revelados a la protección de los ángeles en el foso de los leones. También está José el casto, tentado día tras día por la esposa de su amo. Pudo haber caído, pero eligió huir. Prefirió la cárcel antes que ensuciar su alma. ¿Y qué decir de María, la Virgen Santísima, pura, humilde, dispuesta a aceptar el plan de Dios, aunque eso le costara el desprecio, la vergüenza, la incomprensión? Ella abrazó lo sagrado sin reservas, porque sabía que lo eterno vale más que cualquier aplauso terrenal. Así también, la mujer elegida elige la santidad, aunque le cueste, elige lo puro, aunque duela, elige lo sagrado, aunque parezca avanzar en soledad. Porque sabe, como enseñaba Padre Pío, que el alma que se entrega sin reservas a Dios no camina sola, sino sostenida por la gracia. Esta señal, sin embargo, no viene sin sacrificio. Requiere aprender a decir no, no a ciertas compañías, no a lugares que apagan la fe, no a costumbres que enfrían el alma. Implica cargar con la cruz de la incomprensión, de las burlas, de los que no entienden su celo por lo divino. Implica renunciar al aplauso de los hombres para abrazar la sonrisa de Dios. Y aunque a veces el camino parezca estrecho y difícil, el cielo observa. Porque un alma que se consagra al Altísimo, que escoge lo eterno sobre lo fugaz,
Es un alma que está siendo pulida como oro para recibir lo mejor del reino. ¿Sientes tú ese fuego por lo sagrado? ¿Sientes que cuando el mundo te ofrece sus espejismos, hay una voz en tu interior que te dice que no es suficiente? Si es así, esa marca ya habita en ti. Y lo que viene no será fácil, pero será glorioso. Como decía Padre Pío, el sufrimiento soportado con amor es la escalera más rápida hacia el cielo. Sigue adelante. La sexta señal que distingue a una mujer elegida por Dios es un espíritu indomable frente al rechazo. Es esa fuerza silenciosa pero imparable que surge cuando el mundo parece cerrarle las puertas sin razón, cuando aquellos que más amaba no logran comprenderla y se alejan. Es la capacidad de permanecer firme en la fe, de seguir caminando sin apartar la vista del propósito divino, incluso cuando todo a su alrededor le susurra que no pertenece, que no encaja, que no es suficiente. En el Evangelio, según San Lucas 10:16, nuestro Señor Jesucristo enseña: el que a vosotros oye a mí me oye, y el que a vosotros desecha a mí me desecha. Con estas palabras, el mismo Cristo revela una verdad que toda mujer creyente debe atesorar: el rechazo no es personal, es espiritual. A quien se le ha confiado una misión desde el cielo cuando es rechazada, en realidad está siendo testigo de cómo el mundo se resiste al llamado de Dios mismo. El rechazo es un instrumento que el enemigo utiliza para herir la identidad de las hijas de Dios. Y no es un dolor menor. Ser ignorada, malinterpretada, traicionada puede quebrar incluso al corazón más fuerte. Pero cuando una mujer ungida comprende que el rechazo humano no destruye su llamado, sino que lo redirecciona, entonces comienza a ver en cada pérdida un nuevo inicio, en cada puerta cerrada una señal divina. No es que haya fallado, es que el Señor está conduciéndola por otro camino, uno más alto, uno más santo. Recordemos a José el justo, vendido por sus propios hermanos, despreciado y olvidado, pero jamás abandonado por Dios. Lo que parecía una tragedia fue el comienzo de su elevación. Desde una prisión en tierra extraña, fue llevado hasta el trono, y allí en medio de Egipto se cumplió el sueño que el Señor le había revelado en su juventud. Ese rechazo no fue una derrota, fue la mano providente del Altísimo. Y cómo no mencionar a nuestro Redentor. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos, acusado con falsedad, crucificado por quienes había venido a salvar. Sin embargo, cada herida, cada espina, cada clavo formaban parte del plan eterno de salvación, porque lo que el mundo desprecia, Dios lo exalta. Lo que los hombres descartan, el cielo lo convierte en instrumento de gracia. Así lo enseñaba también el Padre Pío, quien con su vida marcada por el dolor y la incomprensión, nos mostró que la cruz no es castigo, sino camino de gloria. Él fue objeto de sospechas, críticas, aislamiento, y aún así nunca dejó de amar, nunca dejó de servir, nunca dejó de creer. En medio del rechazo, su alma se unía más profundamente al sufrimiento redentor de Cristo. Una mujer elegida lleva esta marca con humildad. Puede haber sido herida, sí, pero no destruida. Puede haber sido ignorada, pero nunca olvidada por el Señor. Puede haber sido traicionada, pero jamás desamparada. En ese fuego de la prueba, su espíritu se purifica, su carácter se afirma, su fe se fortalece. Porque ha comprendido que cada rechazo humano puede ser en manos de Dios una redirección sagrada hacia su verdadero destino. Padre Pío solía decir que cuando una puerta se cierra es porque otra mejor está a punto de abrirse. Y esa es la mirada de la fe. Cuando una mujer elegida se enfrenta al rechazo, ya no lo percibe como pérdida, sino como una señal celestial de que algo mayor se está gestando. Sabe que quien la rechaza en el fondo ha perdido la oportunidad de ver el propósito de Dios en su vida, y lejos de amargarse sigue caminando con la frente en alto y el corazón en el cielo. ¿Has sentido ese dolor?
Has sido malinterpretada, ignorada, humillada por personas que no comprendieron tu misión. Entonces esa marca ya está en ti. Y si sigues adelante con fe y esperanza, descubrirás que ese rechazo fue solo el principio del propósito glorioso que Dios tiene preparado. Porque como enseñaba el Padre Pío, cuando todo parece perdido, es cuando la gracia comienza a obrar con más fuerza. Adelante, sigue, Dios te guía. La séptima señal de una mujer escogida por Dios es un espíritu inquebrantable de intercesión. No se trata simplemente de una inclinación a la oración, sino de una vocación profunda que brota del alma como un eco del cielo. Es un mandato silencioso que la mueve a doblar rodillas cuando otros ya han abandonado la fe, a alzar su voz cuando reina el silencio, a clamar, incluso cuando su cuerpo ya no tiene fuerzas. Es un fuego encendido por el Espíritu Santo que no se apaga ni con el cansancio ni con la indiferencia. Es un peso que la despierta en la madrugada como si el mismo cielo la llamara por nombre. Sus súplicas no son suyas solamente, sino que nacen del corazón de Cristo. En las Escrituras, en el libro del profeta Ezequiel 22:30, el Señor declara: «Busqué entre ellos un hombre que hiciera un muro y que se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra, y no lo hallé». Ese clamor continúa resonando hasta nuestros días. Dios sigue buscando almas dispuestas a interceder, corazones que no teman presentarse delante de Él para pedir por quienes ya no saben cómo hacerlo. Cuando una mujer es elegida, esta misión se convierte en una carga santa imposible de ignorar. La verdadera intercesión no es tarea sencilla. Es entrar en combate espiritual en un terreno donde el enemigo no se queda indiferente. Una mujer que ora con el alma es una amenaza para el reino de las tinieblas. Ella no reza solo por sí misma. Ruega por su esposo, sus hijos, por su comunidad, su parroquia, por los que han perdido la fe, por quienes están al borde de la desesperación. Es una centinela en la torre, una voz que se alza en la noche, una luz encendida cuando todo parece perdido. Recordemos a Ana, aquella mujer que lloró en el templo pidiendo un hijo. Su súplica no era solo el anhelo de una madre, era la intercesión por el futuro de su pueblo. Dios escuchó y le dio a Samuel, quien se convertiría en profeta y juez de Israel, voz del Altísimo, en medio de una nación en ruina espiritual. Ana, sin saberlo, estaba cambiando el destino de su pueblo con sus lágrimas. También pensemos en Esther. Al conocer el decreto de exterminio contra su pueblo, no se quedó de brazos cruzados. Ayunó, oró y enfrentó al poder. Podía haber callado, pero entendió que había sido puesta en ese lugar para un propósito más alto: interceder por los suyos. Sus oraciones no solo salvaron su vida, sino la de toda una nación. Esta vocación, sin embargo, puede tornarse agotadora. Mientras otros siguen con su rutina, ella lleva el peso del clamor. Mientras unos celebran, ella está en oración. Mientras algunos descansan, ella permanece en vela. Y ese peso a veces puede parecer imposible de cargar. Pero Dios nunca la deja sola. Como enseñaba con profunda certeza el Santo Padre Pío, cada lágrima ofrecida en silencio tiene más valor que 1000 palabras. En cada súplica, en cada rosario rezado, en cada Padre Nuestro, pronunciado con el corazón, Él está allí, dándole nuevas fuerzas, confirmando que su oración no cae en tierra estéril. Cada oración es una semilla que el cielo recoge y guarda. ¿Sientes esa carga en tu corazón? ¿Has sentido que hay momentos donde no puedes dejar de orar, que llevas en tu interior un dolor que no es tuyo? Si es así, esa marca ya reposa sobre ti. Como enseñaba Padre Pío, la oración hecha con fe es el arma más poderosa contra el mal. Tú también has sido elegida. Y lo que viene es un camino de milagros, porque cuando una mujer intercede de verdad, los cielos se abren y la gracia desciende con poder. La historia está llena de mujeres así, y muchas caminan hoy entre nosotros, invisibles pero esenciales.
Algunas están en silencio en los bancos de una iglesia, otras en una cocina con un rosario en las manos, otras más en una capilla de adoración perpetua. Y si alguna vez dudas de tu misión, recuerda las palabras del santo de Pietrelcina: el alma que ora nunca está sola. Padre Pío, con su vida de entrega, lo vivió y lo confirmó. La mujer que intercede es parte de ese ejército invisible que sostiene al mundo cuando éste parece tambalear. Ahora que se han revelado las señales espirituales que distinguen a una mujer elegida por Dios, llega el momento crucial: ¿qué hacer si te has reconocido en ellas? ¿Cómo responder a ese llamado interior que arde en tu alma? Identificar estas marcas es apenas el comienzo. El verdadero cambio se manifiesta cuando decides caminar según la voluntad divina, cuando tomas tu cruz con firmeza y vistes tu alma con las armas celestiales para enfrentar las pruebas que conlleva ser una hija escogida del Altísimo. La palabra en la carta a los Efesios 6, 10, 18 nos ofrece una guía luminosa para este camino. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del maligno. Esta armadura espiritual no es un accesorio opcional, es una necesidad vital, el escudo diario de toda mujer que ha sido llamada a vivir según el Evangelio, en medio de un mundo que constantemente desafía su fe, su identidad y su misión. La oración es el primer bastión. No es solo un recurso en tiempos de angustia, sino un estilo de vida. Una mujer elegida ora como respira, con perseverancia, con confianza, con el corazón postrado ante la presencia del Señor. La oración es su refugio, su alimento, su fuerza. En ella encuentra consuelo y dirección, y en ese diálogo íntimo con el cielo es donde su alma se alinea con el plan de Dios. Cuando se arrodilla y levanta su voz, las tinieblas retroceden. Las palabras pronunciadas en lo secreto llegan hasta el trono del Padre y los ángeles acampan a su alrededor. Así lo enseñaba el amado Padre Pío, quien con su vida nos mostró el poder oculto en la oración, perseverante incluso en medio del sufrimiento más intenso. El ayuno, por su parte, es una disciplina que muchas veces ha sido olvidada en nuestra vida espiritual. Sin embargo, en el corazón de la Iglesia sigue siendo un acto poderoso de entrega y humildad. Ayunar es decirle a Dios: más que mis deseos, deseo tu voluntad. Es vaciarse para ser llenada por el Espíritu Santo. Mujeres de fe como Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena entendieron el valor de este sacrificio. A través del ayuno se abren puertas que estaban cerradas, se rompen cadenas invisibles y se desatan bendiciones que solo el cielo puede derramar. Cuando el espíritu se debilita o la fe se enturbia, el ayuno se convierte en ese fuego purificador que renueva la visión interior. Pero ninguna de estas prácticas tiene sentido si no se vive en santidad. En una sociedad que exalta lo superficial, lo profano y lo fugaz, la mujer marcada por Dios elige ser diferente. No porque sea perfecta, sino porque ha sido apartada para una misión más grande. La santidad es un sí cotidiano al amor de Cristo. Es renunciar a todo lo que enfría el alma y abrazar aquello que la eleva. Es una batalla diaria contra el ruido del mundo, pero también una fuente de gozo y plenitud. Padre Pío solía decir que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es el llamado de todos los hijos de Dios, especialmente de aquellas almas que han sido tocadas por la gracia de manera profunda. Y ninguna mujer puede recorrer este camino sola. La comunión con otras mujeres de fe es esencial. Dios nos hizo para vivir en comunidad, en fraternidad, en oración compartida. Así como la Virgen María visitó a su prima Isabel, así también cada mujer elegida necesita de otras que le hablen al corazón, que le recuerden la promesa, que le sostengan cuando la cruz se vuelva pesada. No estás sola. Busca a esas hermanas espirituales que caminan en la misma dirección, que también han sido tocadas por el fuego de lo alto.
Incluso Padre Pío, a pesar de ser un alma privilegiada, siempre encontró en la iglesia, en sus hermanos de comunidad y en los fieles que lo rodeaban una familia espiritual que sostenía su misión. Si has sentido que estas marcas resuenan contigo, si algo dentro de ti te dice que has sido llamada, entonces no dejes que esa semilla se quede dormida. Activa cada una de estas señales. Ora con fervor, ayuna con entrega, vive con pureza de corazón y rodéate de mujeres que caminan en la luz de Cristo. Dios ya ha puesto su sello sobre ti. Ahora es momento de levantarte con valentía, de vestir tu alma con la armadura de la fe y de marchar con esperanza hacia el destino eterno que te ha sido prometido. Porque lo que está por venir no es para las que dudan, sino para las que como María responden con un sí incondicional. Sigamos adelante como nos enseñó el Padre Pío, con el rosario en la mano, los ojos fijos en el cielo y el corazón entregado al amor de Dios. Cuando una mujer ha sido escogida por Dios, el enemigo lo percibe. No son necesarios gestos visibles, las marcas espirituales que el cielo ha trazado sobre su alma son evidentes en el mundo invisible. Y es precisamente por eso que el enemigo refina sus ataques. Se vuelven más intensos, más silenciosos, más sutiles. Porque Satanás, ese adversario que el apóstol Pedro describe como león rugiente, no pierde el tiempo con quienes no tienen llamado, sino que se ensaña con aquellas almas que portan un propósito eterno. Cuando una mujer ha sido tocada por la gracia, él no descansa hasta intentar desviarla del camino, agotarla espiritualmente, sembrar en su corazón la duda de su identidad y de su misión. Padre Pío Sabio, en las luchas del alma, recordaba con insistencia que el enemigo estudia con paciencia. No lanza sus trampas al azar. Observa, espera y ataca justo en el punto más débil. La primera trampa suele ser la distracción. Si el enemigo no puede destruir a una hija de Dios, intentará distraerla con 1000 opciones que parecen buenas, pero no vienen de lo alto. Le llenará la agenda de compromisos, de relaciones sin profundidad, de actividades que la ocupan, pero la dejan vacía por dentro. Y una mujer distraída es fácilmente desenfocada, y una mujer desenfocada puede desviarse del sendero que el Señor ha trazado para ella. Luego viene la duda, esa segunda trampa silenciosa pero letal. Si logra que ella cuestione su identidad como hija de Dios, que ponga en tela de juicio lo que el Señor le ha prometido, entonces ya habrá ganado media batalla. La duda es una semilla que germina en la mente, pero sus raíces se clavan en el corazón. ¿Estás segura de que Dios te eligió? Y si todo esto es una ilusión, y si no fuiste llamada, esas voces no vienen del cielo sino del abismo y buscan apagar la llama viva de la fe. La tercera trampa es el desánimo. El enemigo conoce bien el peso del cansancio espiritual. Sabe que una mujer que ora pero no ve respuestas inmediatas, que da sin recibir consuelo, que camina pero se siente sola, es un blanco vulnerable. En medio de esa fragilidad susurra mentiras. ¿Para qué seguir orando? ¿Realmente sirve de algo creer? Pero como decía el Padre Pío, el alma que persevera aún en la oscuridad será la que verá la luz con mayor claridad. La cuarta trampa es la tentación. No siempre aparece de forma obvia. A veces es una pequeña desviación, un aparente consuelo que parece legítimo, pero que la aleja de la gracia. Puede ser una relación que promete refugio, pero termina siendo una distracción del camino de santidad. Puede ser un espacio que parece tranquilo, pero está espiritualmente corrompido. Puede ser una oferta tentadora llena de promesas mundanas, pero vacía de sentido eterno. Solo quien permanece unida a Dios podrá discernir la diferencia. Y la quinta trampa es el aislamiento. Si logra separarla de su comunidad de fe, de quienes la sostienen en oración, de los brazos espirituales que la rodean, entonces la batalla se vuelve más feroz. Porque el aislamiento amplifica las voces del enemigo. En la soledad, los pensamientos oscuros cobran volumen, las dudas se agigantan,
y el miedo encuentra espacio para enraizarse. El Padre Pío siempre enseñó que la vida en comunidad es también un escudo contra el ataque espiritual. Pero he aquí la verdad que sostiene a toda mujer elegida. El enemigo puede planear sus trampas, pero no puede tocar el alma que se reviste con la armadura de Dios. Una mujer que ora sin cesar, que se alimenta de la palabra, que se mantiene vigilante en la fe, transforma cada ataque en una ocasión para crecer en fortaleza. ¿Te has sentido confundida, cansada, perseguida por pensamientos que no reconoces como tuyos? Eso no es señal de debilidad, sino prueba de que portas un propósito que el enemigo teme. Y es que lo que Satanás pretende usar para destruirte, Dios lo transforma para formarte. Lo que hoy parece lucha, mañana será testimonio. Padre Pío decía que las batallas del alma son las más nobles, porque se libran en silencio con lágrimas que nadie ve, pero que el cielo recoge. Preparación para una victoria más profunda. Mantenerse firme en el propósito cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse no es tarea fácil, y sin embargo es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad donde el alma es purificada, donde el corazón se prueba y donde una mujer verdaderamente escogida por Dios se encuentra cara a cara con su llamado más profundo. Es allí en medio del dolor de la espera y del silencio donde su fe madura y su identidad como hija del Altísimo se consolida. El apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Esta palabra no es solo un consuelo, es una orden amorosa para aquellas mujeres que han sido llamadas a vivir según la voluntad de Dios. Ellas saben que aunque las puertas se mantengan cerradas, aunque la respuesta del cielo parezca tardar, aunque el camino esté plagado de soledad, su paso no puede detenerse. Mantenerse firme en el propósito no es un acto de simple terquedad, sino de fe y de obediencia. Es caminar cuando no hay señales, es orar cuando todo calla, es creer cuando el alma tiembla. Es resistir la tentación de rendirse incluso cuando la mente es asaltada por pensamientos de abandono. El enemigo murmura con astucia que nada vale la pena, que todo es en vano. Pero la mujer elegida ha aprendido a distinguir la voz del Padre de las voces del mundo. Su alma nutrida en la oración ha sido entrenada para avanzar no por lo que ve, sino por lo que Dios ha prometido. Recordemos a Noé no como un personaje lejano, sino como un testimonio viviente de obediencia. Mientras todos lo ridiculizaban por construir un arca sin señales de lluvia, él siguió confiando. No hubo evidencia visible, pero sí una palabra de Dios que lo sostuvo. Cuando la tormenta llegó, él y su familia encontraron salvación, mientras los demás perecieron en su incredulidad. Noé representa esa fe que actúa aun cuando el mundo se burla. José, otro ejemplo que ilumina este caminar. Vendido por sus hermanos, calumniado, encarcelado y olvidado. A primera vista, todo parecía indicar que el sueño que Dios le había revelado había muerto. Pero José no se quebró. Al contrario, se fortaleció en el silencio, en el servicio, en la fidelidad. No permitió que la amargura dominara su alma. Y cuando el tiempo de Dios llegó, fue exaltado para gobernar Egipto. Porque el propósito de Dios no muere en la oscuridad, solo se prepara en ella. Y por encima de todos los ejemplos está nuestro Señor Jesucristo. Mientras colgaba en la cruz humillado, desangrado, despreciado, muchos creyeron que había sido derrotado. Pero cada herida, cada espina, cada gota de sangre eran parte de la redención del mundo. Jesús no perdió de vista el plan eterno del Padre. Su entrega fue total, su fidelidad perfecta. Allí donde parecía reinar la muerte se gestaba la vida eterna para todos. Padre Pío solía decir que el alma que se entrega por completo a la voluntad de Dios es invencible. En su vida marcada por el sufrimiento físico, la incomprensión y la lucha espiritual, nunca perdió el rumbo. Su confianza absoluta en la divina providencia fue el faro que lo sostuvo.
A través de sus estigmas, de sus silencios y de sus oraciones interminables por las almas, nos enseñó que el dolor ofrecido con amor transforma y eleva. ¿Cómo entonces mantenerse firme en el propósito? En primer lugar, arraigándose en la palabra de Dios. Cuando las dudas golpeen, cuando las voces del mundo intenten apagar la esperanza, vuelve a lo que el Señor ya ha dicho sobre ti. Repite sus promesas, escríbelas, proclámalas, porque lo que el cielo ha pronunciado sobre tu vida es más real que cualquier tormenta. En segundo lugar, no camines sola. Busca esa comunidad de fe donde pueda ser sostenida en la oración, donde otros te recuerden tu identidad cuando tú misma la olvides. El enemigo quiere aislarte, hacerte creer que nadie te comprende. Pero Dios ha levantado corazones que caminan contigo, que te cubren, que creen en lo que Él hará a través de ti. En tercer lugar, mantén tu mirada en lo eterno. Todo en esta tierra es pasajero. Las pruebas tienen fecha de caducidad, pero el propósito que Dios ha puesto en ti es eterno. No permitas que el cansancio o la impaciencia te desvíen. Incluso cuando no veas nada, incluso cuando el cielo parezca cerrado, Dios está obrando en lo invisible, tejiendo los hilos de tu historia con precisión divina. Padre Pío, en una de sus cartas, escribió que el sufrimiento soportado con amor y ofrecido a Dios se convierte en una fuente de redención. Si hoy estás cansada, si sientes que tus fuerzas se agotan, recuerda que el enemigo no ataca a quien no representa amenaza. Si las batallas se intensifican, es porque lo que Dios ha preparado está cerca de manifestarse. No retrocedas, no sueltes el propósito. La recompensa viene y será para aquellas que hayan perseverado. A lo largo de la historia sagrada, la Iglesia ha reconocido la presencia valiente y luminosa de mujeres escogidas por Dios, mujeres que a pesar de sus debilidades humanas, respondieron con fe, obediencia y amor profundo a los designios del cielo. Estas figuras femeninas no fueron elegidas por su perfección, sino por su disponibilidad para ser instrumentos de la voluntad divina. Hoy nos detenemos a contemplar la vida de mujeres como Esther, Débora, Ana y María Magdalena, no como simples personajes del pasado, sino como reflejos vivos de cómo Dios actúa a través de quien se entrega con humildad. Esther, una joven huérfana, fue llevada por la providencia divina hasta el trono de un rey extranjero en un momento crucial para su pueblo. Al descubrirse la amenaza de exterminio contra los suyos, no huyó ni buscó excusas. Ayunó, oró y se presentó ante el rey con valentía, sabiendo que desobedecer el protocolo real podría costarle la vida. Pero su fe era más grande que su miedo. Confiaba en que Dios estaba con ella, y esa certeza la llevó a interceder por su nación. Se ofreció como puente entre el pueblo y la justicia divina, y fue así como el Señor actuó a través de su voz, mostrando que una mujer de oración y decisión puede cambiar el destino de una generación. Débora, por su parte, fue levantada por Dios, no solo como profetisa, sino también como juez en una época de gran oscuridad espiritual y opresión militar para Israel. Mientras muchos titubeaban, ella proclamó con autoridad las promesas del Señor. Su confianza en Dios la llevó a guiar al comandante Barak en batalla, y su voz se convirtió en espada espiritual que antecedía la victoria. Débora representa a aquellas mujeres que, guiadas por el Espíritu Santo, hablan con discernimiento y actúan con decisión, recordándonos que cuando el Señor unge a una mujer, lo hace para que conduzca con fe, incluso en medio del peligro. En palabras del libro de los jueces, no ha salido el Señor delante de ti. Su liderazgo fue un canto de obediencia a la voluntad divina. Ana es el retrato del sufrimiento transformado en alabanza. Durante años fue motivo de burla por no poder concebir, siendo humillada incluso dentro de su propio hogar, pero no endureció su corazón. Fue al templo y postrada oró desde las entrañas con tal fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. En realidad estaba llena del Espíritu, derramando sus lágrimas como ofrenda silenciosa.
Ana no exigió, suplicó, no reclamó, confió. Y fue esa entrega total la que movió el corazón de Dios. Le fue concedido un hijo, Samuel, quien más tarde sería un gran profeta. Ana nos enseña que una mujer consagrada, aunque herida, es escuchada por el cielo cuando ora con autenticidad y fe. María Magdalena, una de las figuras más conmovedoras del Evangelio, fue liberada por Jesús de 7 espíritus malignos. Su transformación fue tan profunda que de ser marginada pasó a ser discípula fiel. No se separó del Señor ni siquiera en el Calvario. Estuvo al pie de la cruz en el silencio de la muerte y fue la primera en recibir el anuncio glorioso de la resurrección. Mientras otros huyeron, ella permaneció. Fue la primera en ver el sepulcro vacío, la primera en encontrarse con el resucitado y la primera en ser enviada a proclamar la vida nueva. Su historia revela que para quien ha sido tocado por la gracia no existe cadena que no pueda ser rota ni herida que no pueda ser sanada. María Magdalena nos muestra que la fidelidad es el camino hacia la revelación más profunda. He visto al Señor. Estas mujeres no fueron elegidas por su fortaleza exterior, sino por la docilidad de su corazón. Esther tembló ante el poder del rey Débora, enfrentó un ejército. Ana lloró por años en silencio, y María Magdalena cargó con un pasado oscuro. Pero Dios miró más allá de sus heridas y les confió misiones sagradas. En cada una de ellas vemos reflejado el llamado que también vivió San Padre Pío, quien comprendía que las almas más entregadas no son necesariamente las más visibles, sino aquellas que en su pequeñez se abandonan a la voluntad del Padre. Así como el Padre Pío ofrecía cada dolor como plegaria, estas mujeres ofrecieron su vida como testimonio. Hoy más que nunca, en un mundo hambriento de sentido, la Iglesia necesita mujeres como ellas, dispuestas a escuchar la voz de Dios, a actuar con coraje y a permanecer fieles, incluso cuando la cruz parece más pesada. Como decía el Padre Pío, el alma que ama a Dios no se detiene ante nada, porque sabe que todo dolor es semilla de redención. Que sus ejemplos nos inspiren a vivir una fe que no se doblega, una esperanza que no se apaga y un amor que aún en la prueba se entrega por completo al cielo. Padre Pío nos lo recuerda, no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo pequeño con un amor inmenso. Y es precisamente en ese acto de entrega total donde el cielo deja marcas invisibles, huellas eternas que los ojos del mundo no logran ver, pero que el enemigo reconoce y teme. ¿Te has reconocido en alguna de ellas? ¿Sientes que como Esther el Señor te está llamando a interceder por tu familia, por tu comunidad, por tu iglesia? ¿O que como Judith se te ha concedido la autoridad para proclamar victoria en medio de la lucha espiritual? O tal vez como Santa Ana estás en una etapa de espera de súplica, de oración confiada. O quizás como Santa María Magdalena, Dios te ha rescatado de las cadenas del pasado y te ha confiado la misión de anunciar el poder de la resurrección. Si algo de esto resuena en tu alma, esas marcas ya están en ti, y lo que viene ahora te mostrará cómo avanzar con fidelidad en ese propósito, cómo mantenerte firme cuando los vientos arrecian y cómo caminar con la certeza de que el cielo mismo te ha apartado para un destino eterno. Caminemos juntas. El momento ha llegado. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada marca revelada, cada testimonio, cada palabra pronunciada ha sido una preparación amorosa para este instante. Porque cuando Dios marca a una mujer, no lo hace para que permanezca escondida, ni para que viva silenciada en la sombra. Esa marca es una llamada, un susurro divino que grita: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Isaías 61. Levántate porque ya no eres la misma. Levántate porque ahora entiendes que ese dolor que tanto te hizo llorar no fue castigo sino formación. Levántate porque el enemigo ha intentado hacerte olvidar tu identidad, pero hoy el cielo, a través del testimonio de santos como Padre Pío,
Te recuerda que has sido llamada con un propósito que no puede ser silenciado. Es hora de dejar atrás el miedo de romper con las cadenas del pasado y caminar hacia el futuro que Dios en su amor eterno ha preparado para ti. Porque una mujer elegida no permanece caída entre cenizas, sino que se levanta en el poder del Espíritu Santo, incluso cuando todo a su alrededor parezca adverso. Piensa en Esther. Tuvo que tomar una decisión radical: callar y observar la destrucción de los suyos, o levantarse con fe, arriesgarlo todo y hablar. Y cuando Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?», algo se encendió en su espíritu. Esther entendió que toda su infancia huérfana, su tiempo en palacio, su corona no eran casualidad, sino preparación para una misión divina. Y se levantó, y su obediencia salvó a su pueblo. Ahora imagina a aquella mujer encorvada del Evangelio, 18 años caminando con la vista al suelo, encadenada a una dolencia que nadie podía sanar. Hasta que un día Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Lucas 13:12. Y ella se enderezó. Después de casi 2 décadas de dolor de invisibilidad, se levantó y caminó con la dignidad de quien ha sido sanada por el amor de Dios. Y pensemos en Santa María Magdalena. El mundo la despreciaba, había sido atormentada por demonios, rechazada por su historia, pero Cristo no la vio con desprecio. La vio con los ojos del Redentor. La eligió como testigo de su victoria más grande. Y cuando resucitó, fue a ella a quien le confió la primera misión: «Ve y di a mis hermanos que he resucitado». Y María Magdalena se levantó, ya no como una mujer marcada por la vergüenza, sino como la anunciadora del triunfo de la vida sobre la muerte. Así también lo enseñaba Padre Pío, quien recordaba que la gracia de Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a levantarse cada día aún después de las caídas más profundas. ¿Y tú qué harás ahora que conoces las marcas que portas en el alma? ¿Qué harás ahora que sabes que has sido elegida, marcada y llamada para una misión más grande de lo que puedes imaginar? Porque no basta con saberlo. Hay un momento en el que debes decir sí, levantarte, ocupar tu lugar, salir de las sombras y caminar con paso firme hacia el llamado de Dios. Es tiempo de que tu voz se escuche, de que tu luz irradie, de que el mundo sepa que no estás aquí por accidente, sino porque el cielo te eligió. Es el momento de romper con las dudas, con la culpa, con el silencio y reclamar lo que te pertenece como hija de Dios. Así lo vivieron las almas que, como Padre Pío, supieron abrazar el dolor como camino de redención y dejar que el amor de Cristo transformara cada herida en una fuente de gracia. Porque el enemigo ha luchado por mantenerte atada a tu pasado, a las culpas que ya han sido perdonadas, a las lágrimas que Dios ya ha recogido. Pero hoy el cielo te dice con voz clara: levántate, resplandece. Ya no eres la mujer rota, ahora eres la mujer restaurada. Ya no eres la que calla, ahora eres la que proclama. Ya no eres la que espera en la sombra, ahora eres la que camina bajo la luz del Espíritu Santo. Y en este camino que nunca estarás sola, recuerda que santos como Padre Pío caminan contigo desde el cielo intercediendo para que jamás olvides que has sido elegida. Así que, ¿vas a seguir esperando un momento perfecto que nunca llega? ¿O vas a confiar y levantarte ahora mismo con la fuerza que solo Dios puede dar? Este es tu momento. Esta es tu hora. Levántate, resplandece. Y no vuelvas jamás la mirada hacia atrás. Camina, camina con el alma encendida, porque el cielo ya ha marcado tu paso. Si has llegado hasta este momento, permíteme decirte que no es casualidad. Muy pocas almas perseveran hasta el final de un mensaje que toca fibras tan hondas del espíritu. Esto dice mucho de ti, dice que hay en tu interior un anhelo genuino por Dios, un deseo de responder a su llamado aun cuando el camino esté sembrado de espinas y pruebas.
Hoy el Señor ha revelado a tu corazón las señales que distinguen a una mujer escogida por el cielo. Has comprendido que cuando Dios llama, no lo hace porque seas perfecta, sino porque ve en ti un corazón dispuesto. Un corazón que ha sido moldeado por las heridas, pero que no se ha rendido. Un corazón que ha aprendido que el dolor puede transformarse en fuerza, que la negación del mundo es muchas veces una dirección divina, que la santidad no es una opción, sino un camino de vida, que la oración intercesora es una misión urgente y que la fe perseverante es el escudo en medio del fuego. Estas verdades no son simples palabras, son fuego del Espíritu que hoy quiere encender tu alma. Dios no te ha llamado por apariencia ni por mérito, sino porque en medio de tu fragilidad brilla su gloria. En ti hay un fuego que el mundo no puede apagar. Y ahora que esta verdad ha sido depositada en tu interior, la pregunta no puede esperar. ¿Qué vas a hacer con esto que has recibido? Porque el conocimiento sin compromiso se convierte en tierra estéril para el alma. Si alguna de estas marcas ha resonado contigo, si el Señor ha tocado tu corazón a través de este mensaje, es tiempo de actuar. No dejes que esto se diluya como agua entre los dedos. Que cada palabra se convierta en oración, en decisión, en acto concreto de fidelidad a tu llamado. Y ahora quiero hablarte como lo haría el mismo Padre Pío, con firmeza y ternura. Estás aquí, pero ¿estás verdaderamente conectada con esta obra de Dios? Porque si algo en este mensaje ha encendido tu espíritu, si alguna palabra ha tocado esa zona oculta de tu alma, es porque el Señor te ha hablado hoy. Pero ¿qué sucede cuando cierras el video? ¿Qué ocurre cuando regresan las dudas, las voces oscuras, los pensamientos que buscan debilitarte? Si no estás suscrita, estás dejando pasar una gracia. Es como rechazar una carta enviada desde el cielo, como tener el agua de la vida delante de ti y no beberla. Pero si decides quedarte, si te suscribes, estás diciendo con fe: Señor, quiero seguir escuchándote, quiero seguir caminando contigo, quiero crecer bajo la guía de tu amor. Y esto no se trata solo de ti. Cada vez que compartes este mensaje, cada vez que das un me gusta o dejas un comentario, estás abriendo una puerta para que otras mujeres hermanas tuyas en la fe también escuchen esta palabra que transforma. Mujeres que caminan con heridas silenciosas, sin saber que esas marcas no son vergüenza, sino huellas del amor redentor de Dios. ¿Te imaginas cuántas almas podrían ser sanadas simplemente porque tú decidiste no callar lo que el cielo te reveló? No guardes para ti sola lo que el Señor ha sembrado en tu corazón. No encierres la luz que se te ha confiado. Allá afuera hay mujeres que están a punto de rendirse, que sienten que sus cicatrices las hacen indignas, olvidadas, inútiles. Pero tú conoces la verdad. Tú sabes que esas cicatrices no son castigos, sino signos de elección. Son la señal viva de que han sido tocadas por la misericordia divina. Padre Pío decía que donde hay dolor ofrecido con fe, allí florece el amor de Dios. Por eso te invito a suscribirte, no solo para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu alma, sino para que otras puedan escuchar lo que hoy el Espíritu Santo te ha susurrado al corazón. Sé parte de esa comunidad de mujeres que no se quedan en el pasado, que no se dejan definir por sus caídas, sino que se levantan cada día con el rosario en la mano y la esperanza en el alma. Mujeres valientes que caminan con María, que oran con humildad, que saben que su historia está siendo escrita por el dedo providente de Dios. Y antes de concluir, permíteme dejarte con una última reflexión. Vivimos en un mundo lleno de voces que intentan definirnos, que nos quieren convencer de que no valemos, que nuestros errores nos descalifican, que nuestras cicatrices son una vergüenza. Pero hoy tú sabes algo distinto. Hoy has escuchado lo que muchas aún no se atreven a creer, que esas cicatrices son señales del cielo. Son marcas del amor que salva, que redime, que llama por nombre. Cada vez que el enemigo quiera recordarte tu pasado, cada vez que las voces del mundo intenten apagar tu fuego, alza el rostro y declara con fe: estoy marcada por el cielo.
Porque lo que Dios ha sembrado en tu alma no puede ser arrancado. Porque lo que el cielo ha dicho sobre tu vida, ni el infierno más furioso lo puede borrar. Padre Pío enseñaba que no hay alma herida que no pueda ser sanada por la ternura de Cristo. Así que hoy caminas con propósito, hoy avanzas con valor, hoy vives con una certeza nueva. Dios no ha terminado contigo. Lo que ha comenzado Él lo completará. Y tus cicatrices no son el final. Son el testimonio viviente de que has sido llamada, elegida, apartada para algo que supera todo lo que alguna vez imaginaste.